Tenemos el gusto enorme de estar charlando con Jorge Bafico. Él es psicólogo, es escritor. Estaremos conversando un poco de su carrera. También ya lo vamos a aprovechar para hablar de la actualidad, de algunos temas que nos preocupan y que nos deben ocupar a todos, y una nueva faceta artística que también está desarrollando con gran éxito. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿en qué momento nace tu amor por el psicoanálisis? ¿Lo tenés claro? Sí, lo tengo claro. En realidad, más que por el psicoanálisis, primero por la psicología. Nace en la adolescencia. En la adolescencia la necesidad como de escuchar y de poder contar historias también, que era una cosa que me gustaba mucho, la idea de poder escribir. Y en un tiempo estaba entre la abogacía y la psicología, pero la decisión fue muy rápida. Fue la psicología, que en ese tiempo era una carrera no muy bien vista, sobre todo por los padres. ¿Ah, sí? No se sabía ¿Había un mucho. prejuicio? Y era como que no se sabía muy bien para qué servía. Bueno, capaz que ahora tampoco se sabe mucho para qué, pero en ese tiempo era aún peor. Pero yo tenía claro que era la posibilidad que tenía de expresar un poco lo que me parecía que podía apuntar yo. Bien, ahí la comenzaste a desarrollar, estudiaste y te pones a trabajar. Me imagino que también habrá sido todo un aprendizaje eso de interactuar con el paciente, ir creciendo en el día a día. Sí, nosotros somos producto de nuestra historia y nuestros acontecimientos cotidianos. Yo pensaba ser psicólogo y después, más allá que me recibí de psicólogo, digamos, mi profundización fue en psicoanálisis. Más allá del doctorado en psicología, hago psicoanálisis. Y bueno, y uno lo va construyendo eso. En el caso mío tiene que ver con el encuentro con Freud y sobre todo con Jacques Lacan, psicoanalista francés, que reversionó a Freud. Y ahora yo estoy en lo que llama la orientación lacaniana, que es una reversión de Lacan. Claro. Porque, digamos, el mundo no lo podemos pensar igual que hace 50 años o que hace 100 años, ¿no? Y justamente hablando de eso, ¿no? De pensar el mundo de acuerdo a parámetros que de repente eran de otros tiempos. ¿Cómo ves hoy la educación en nuestro país? Cuando hablamos de niños, cuando hablamos de adolescentes. Se habla también de una revolución en la educación, pero uno piensa que debería ser capaz que más rápido todo. Hay un cambio muy rápido en el mundo, a todo nivel. Por ejemplo, uno lo ve en los videojuegos. Un videojuego a las pocas semanas ya es un juego viejo. Lo vemos en los dispositivos. Uno se compra un celular y el celular, vida, tiene poco tiempo, ya cuando después uno desea otro dispositivo nuevo. El mundo cambia y sobre todo lo que está cambiando, me parece, eso es una cosa que no digo yo, lo han dicho psicoanalistas importantes de otros lados, una declinación del nombre del padre, que es, digamos, esos paradigmas que antes nos sostenían en el mundo, la idea de la familia, de la pareja, del trabajo para toda la vida, de lo primero que hay que hacer es comprarse la casa, todo ese tipo de cosas hoy parecería que está perimido. Entonces estamos encontrándonos en un mundo que todavía nos cuesta entenderlo un poco, ¿no? Sobre todo con los niños, que algunos hablan de los niños amos. Hoy, digamos, antes un padre, hablando de cuando yo era niño, por ejemplo, era imposible que uno opinara sobre algo de la casa. Y hoy los niños son un poco, en muchos casos, los que determinan el diario vivir de una familia. Bueno, ¿dónde querés ir? ¿Qué querés comer? Y bueno, pero no es que esté bien o mal, es que el mundo cambió. Entonces, ponerse a pensar que hay que ir para atrás en el tiempo es imposible. Esos padres que dicen, no, mi hijo no ve televisión, no juega al play, no importa, pero el niño está involucrado con otros niños que sí lo hacen. Entonces el mundo es muy dinámico y sobre todo esas figuras que en algún momento nos sostenían por el lado del ideal, padre, maestro, director, cura, lo que fuere, hoy parecería que no tienen el mismo peso. Y eso nos da un intercambio y una dinámica totalmente diferente. ¿Y ese peso también se pierde por falta de dedicación, por esa inmediatez en la que el adulto tampoco escapa, con esa necesidad de una solución inmediata cuando hay procesos en un niño que requieren tiempo, dedicación, paciencia? Bueno, estamos en un mundo donde justamente lo que falta es el tiempo. El bien más preciado en este momento es el tiempo, porque los padres ¿qué hacen? Trabajan todo el día porque necesitan procurarle cosas a ese niño, objetos que antes de repente no eran tan necesarios o no existían. Antes el padre trabajaba poco, trabajaba 8 horas, tenía su tiempo de dormir la siesta, antes se dormía la siesta, las madres por lo general no trabajaban, se dedicaban al hijo. Hoy los padres, las madres trabajamos, estamos poco tiempo con nuestros hijos tienen una carga
diaria de actividades impresionante que antes no había. Hoy el niño, uno lo que procura es que el niño triunfe en la vida, y el triunfo es, bueno, incentivarle que haga cosas. Y bueno, es el mundo que toca hoy, que no quiere decir que sea mejor que el de ayer, pero es un mundo nuevo, en donde los padres estamos mucho menos presentes. Estamos más presentes por el lado del diálogo y la cosa más horizontal con el hijo, y parece que somos medios amigos de los hijos, pero estamos mucho más lejos en cuanto a nuestra función como padres, ¿no? Claro, y se suma a todo esto la tecnología, que no escapa obviamente ni al niño, ni al adolescente, ni al adulto, porque a ver, todos hemos visto, y además a cada uno le pasa también, como para no ser hipócrita, de que a veces estás más conectado a alguien, con alguien que está del otro lado de la pantalla, que con tu niño que lo tenés al lado. Bueno, acá pasan varias cosas, ¿no? Primero, que no podemos desconocer que el mundo ha cambiado y la imagen tiene una predominancia en todos nosotros que es absolutamente impactante. De hecho, hoy los niños tienen un problema con el lenguaje. Muchos niños hablan en lenguaje neutro. ¿Por qué? Porque se están formando y subjetivizando en relación a una pantalla que le hablan un idioma que no es específicamente el nuestro. Los niños hoy no le preguntan a los padres como hacían antes o a un hermano. Claro. Hoy van a Google, que es una especie de Dios omnipresente que aparentemente tiene todas las respuestas, porque de alguna manera tiene todas las respuestas. Ese también es un problema. No hay falta por ningún lado. El niño se las arregla. Uno se fija en un tutorial y puede hacer desastres o no, pero tiene la información de primera mano. Y nosotros también nos hemos acostumbrado a que ese dispositivo que lo tenemos pendiente, que se llama celular, se ha apropiado un poco de nuestras vidas, pero es parte de la dinámica de este mundo. O sea, yo creo que la discusión no es cómo cambiar esto, porque esto no se va a cambiar. Esto ya está establecido así y va a seguir hacia la virtualidad casi permanente. Sí, ¿no? Hoy se habla de una educación híbrida, por ejemplo, entre la virtualidad y presencialidad. Bueno, de hecho lo que nos está pasando con la pandemia, por ejemplo, yo soy docente de la facultad pública, es que es imposible hoy en estas condiciones pensar en dar clase presencial, claro, que es real. No le puedes dar clase a 500 personas en un salón, uno al lado del otro. Y entonces, capaz que es menos efectivo. Bueno... Ganás y perdés. Hay una discusión, hay docentes que no les gusta dar clases virtuales, hay otros que sí. A mí me parece que puede ser una experiencia interesante, pero creo que también después importa lo que el estudiante haga. No creo que haya tanta diferencia en dar una clase por Zoom que dar una clase presencial. El tema es cómo se utiliza ese tiempo y después, yo creo que el problema mayor en todo caso es cómo se toman los exámenes. Si son virtuales o son presenciales, son bien diferentes. Pero bueno, digamos, nos estamos acostumbrando porque una vez que se abrió la puerta a la virtualidad, también qué hacemos con una cantidad de estudiantes que la única forma que podrían estudiar es virtualmente, con la gente del interior, que no tiene que hacer ese sacrificio brutal, la gente que tiene niños chicos y no puede o que trabaja. Entonces, digamos, el mundo se impone de esta manera y hay que también entender lo que es así. Venís repitiendo en esta charla varias veces, el mundo es así, el mundo se impone, no vamos a dar marcha atrás, esto es imposible. ¿Cuáles van a ser las consecuencias o cuáles son las consecuencias de este nuevo mundo? Porque en definitiva algo se va a modificar, cambia la forma de vincularnos, cambia a futuro la forma de accionar. Sí, hay muchísimos cambios que yo no soy quien para leerlos todos, pero te digo algunos que uno puede observar, por ejemplo, en la clínica. Antes, la clínica psicoanalítica era una clínica mucho más de la palabra, donde el sujeto venía con una idea de lo que le pasaba, lo podía conversar, por lo general eso remitía a acontecimientos traumáticos, el sujeto venía con una historia, con una hipótesis. Hoy, digamos, muchos de los pacientes que se acercan por primera vez a la consulta o que vienen después de otros psicólogos, es por patologías del acto, por temas que están puestos en el cuerpo, por cosas de impulsividad, por cuestiones que no se resuelven por el lado de la palabra. Eso aparece mucho en este tiempo y es una de las consecuencias del tiempo que estamos viviendo. Esa es una de las características que uno puede percibir, por lo menos en el terreno que yo afronto, que es la clínica, ¿no? Claro, y de repente en el mundo laboral también eso se verá reflejado. Bueno, ahí no sabría mucho decir, sí. No sé, nunca lo pensé, pero me imagino que también debe generar cambios, ¿no? Claro, el tema es cómo aprender a vincularnos y a entender este nuevo mundo. Y hablabas recién justamente de la pandemia y cómo esto afectó también emocionalmente a los niños y a los adolescentes. Hay que decirlo también con todas las letras, hubo un incremento del suicidio adolescente en nuestro país, cosa que obviamente que es lamentable. Hay que ser cuidadoso cuando tocamos estos temas, pero bueno, los especialistas lo pueden hacer. ¿Hay más diagnóstico de ansiedad, de depresión en los chiquilines? Yo creo que la pandemia
trajo una serie de cuestiones que las pone arriba de la mesa y que son básicamente perceptibles. Lo primero que ha pasado con la pandemia es que la gente se empezó a conocer desde otro lugar. Por ejemplo, los padres empezaron a conocer un poco más a sus hijos porque empezaron a convivir con ellos. De hacer la comida y acostarse a dormir y levantarlos, de repente pasar 24 horas. Las parejas se empezaron a conocer. Hoy llama mucho la atención que hay un gran porcentaje de personas que se separan, de parejas que se separan porque no se aguantan. También hay una dificultad en los niños en relación a la ansiedad muy grande. También lo que pasa, de alguna manera que uno puede ver es, para un adolescente o para un niño sobre todo, 1 año y medio encerrado en su casa. Acá no fue tan grave, pero en otros países fue muy grave, ¿no? No tener interacción con otros niños, no tener una vida social. Eso en un niño de 5 años, donde 1 año y medio le pase eso, es demasiado tiempo. Es una tercera parte, la mitad de la vida. Los adolescentes no tuvieron fiestas, no tuvieron salidas, a no ser que fueran clandestinas, no tuvieron contacto social. Entonces todo eso ha generado cuestiones complejas que hasta el día de hoy estamos tratando de pensarlas. Claro, ¿cómo se aborda esto? Porque también hablamos de una sobremedicación, tal vez que también puede llegar a ser preocupante en niños, en adolescentes. ¿Es un camino que se tiene que trabajar en un mediano plazo? Pasa que el tema de la medicación es también otro resorte, ¿no? Digamos, indudablemente el niño puede tener más ansiedad, está solo en la casa, está encerrado, tiene que estudiar frente a una computadora, no tiene la posibilidad de gastar energía saliendo, corriendo, jugando en un recreo. Eso le puede acarrear un poco de ansiedad, esa ansiedad se instala en la casa, afecta a los padres. Tengo a mi hijo que no se queda quieto. Y ahora tenemos un nuevo paradigma, que es la medicación, que no quiere decir que no sirva, porque algunos psiquiatras se han enojado conmigo por esto que digo. No estoy contra la medicación ni contra los psiquiatras, al contrario. Mi maestro, mi mentor más grande fue Dagoberto Pupo, que era un psiquiatra divino. El tema es que hoy también todo se reduce a veces a hay que darle tal cosa. Claro. Entonces tratemos de escuchar por qué tiene ansiedad, por qué está tan nervioso, por qué llora, por qué no duerme de noche, y no pensar rápidamente en medicarlo, que de última es el camino también más sencillo para todos. Claro. Pensar que es un problema puntual que se resuelve con medicación. Y es una forma también de responsabilizar al otro. Es un problema que tiene el otro. Muy bien, eso que decís es fantástico. Es no responsabilizarse uno del problema que tiene. Porque si el problema pasa porque necesito tal sustancia química, no estoy afrontando que el problema capaz que está en otro lado. Nació así. Porque lo que hace la medicación ayuda. Por supuesto que en algunos casos es absolutamente imprescindible, en los casos de psicosis, en los trastornos del humor. Pero digamos, la medicación tiende a dormir la cuestión, pero no callarla. Entonces eso va a estar insistiendo permanentemente. Y la medicación también tiene muchos efectos secundarios que también hay que tener en cuenta. Que eso muchas veces al paciente no se le dice. ¿Qué efectos secundarios va a tener un ansiolítico, un antidepresivo, ni hablar un antipsicótico? Entonces creo que hay que tener criterio. Pero estamos en un mundo como todo es efímero y todo es instantáneo. Tengo algo, lo tengo que cancelar ya. ¿Para qué voy a hablar de lo que tengo? No importa si hablo o no. Yo creo que no, que hay que apuntar a hablarlo y a tratar de resolverlo y después se ve si se necesita medicación o no. Paralelamente a tu carrera como psicólogo, desarrollaste una carrera como escritor. Sí. ¿La escritura estuvo presente en vos también desde el Vamos? Siempre. La escritura, de alguna manera, esto que yo te decía hace un rato, que el psicoanálisis también está emparentado con la necesidad de escribir. De hecho, yo hacía terapia con 16 o 17 años y le decía a mi psicóloga que yo quería escribir libros. Y mi psicóloga me miraba, me decía, bueno, pero la clínica. Y bueno, el deseo se ve que era muy fuerte porque he escrito varios libros, no solo de psicoanálisis, también de cuestiones más personales. De hecho, hay un libro que le hago a este psiquiatra que contaba, Dagoberto Pupo. Es una necesidad vital el escribir. Me supongo que es para cancelar algo que está pujando ahí por salir todo el tiempo. Bien, hay un libro muy vinculado también a una situación difícil que tuviste que atravesar y a partir de allí nace una veta artística en vos, algo que estaba como oculto, guardado y florece. Sí, sí, la vida nos pone emboscadas, ¿no? A todos, emboscadas chicas, emboscadas grandes. Bueno, a mí me puso una emboscada muy grande, que fue la muerte de un hijo recién nacido. Indudablemente eso genera un trauma no solamente a nivel personal, sino a nivel de toda una familia, de todo un entorno, un entramado. Y bueno, cada uno lo resuelve y lo va resolviendo como puede, ¿verdad? Esto a mí me pasó hace poco. Y bueno, la forma que yo le encontré a ese como estado de locura en el que uno queda, lo que es un duelo, fue escribir un libro que se llama Tan cerca de brillar, que es un libro que lo escribí muy rápido, lo escribí en pocas semanas, que a mí los libros me llevan mucho más tiempo escribirlo, que fue como una necesidad catártica de
de poder expulsar y darle sentido a algo que es tan sin sentido como la muerte de un hijo. Claro. Bueno, y yo no hice presentación del libro, no hice difusión del libro, no quise como, me parecía que lo que se podía decir estaba escrito ahí. Pero bueno, después que fue toda la movida del libro, a mí me vino como una necesidad de seguir como haciendo algo con eso, sin saber demasiado qué hacer. Y fue así que empecé a hacer unos peces y unas guitarras con madera y con elementos que iba encontrando en la calle o que veía unos metales. O sea, algo que no tuviera valor, que digamos no sirviera para mucho, poder reutilizarlo para otra cosa, que era un poco el espíritu del libro, fue tomar un acontecimiento traumático, muy trágico, y tratar de generar algo de poesía en torno a eso. Entonces, por ahí va la misma idea de la obra, entre comillas, yo qué sé. Y después surgió, los elefantes y las guitarras están muy presentes en el libro. O sea, bien, son símbolos que están en el libro, que tienen que ver con mi infancia, que tienen que ver con un cuento que quiero contar, con una ficción que quiero contarle a un hijo que no está y que no va a estar, ¿no? Construir una historia. Y después apareció Los Elefantes. Los Elefantes es un personaje que para mí el elefante genera como cierta simpatía, no genera ningún... Me parece que genera como sentimientos de amor el elefante. Es un ser que toca mucho la tierra, es un ser además que por lo general está acompañado. Uno ve un elefante en relación con otros elefantes. Cuando lo ve solo es porque por lo general dicen que va a morir cuando está un elefante solo. Y me parecía que era una metáfora de hablar de todos aquellos que pasan por una tragedia de estas características, que no solamente los padres, también son los hermanos, los abuelos, claro, los tíos, los amigos. Entonces los elefantes representan un poco eso. Y bueno, eso generó que empezó como a gustar, y Héctor Pérez, que es un curador y es el dueño de la Galería A Través del Arte, una galería divina, que está ahí en la Ciudad Vieja, en Bartolomé Mitre y Sarandí, me dijo: Jorge, tenemos que hacer algo con esto. Yo realmente no sabía mucho qué hacer. Y fue así que se le ocurrió la idea de hacer una exposición a beneficio de la Fundación Canguro, que yo planteé la Fundación Canguro porque a partir del libro yo me relacioné con esta fundación, que justamente apunta a lo contrario de la tragedia, que es esos niños que tienen bastantes tragedias, que vienen al mundo bastante desprotegidos, muy vulnerables. Esta gente los cuida. Es increíble lo que hacen en Fundación Canguro. Es hermoso, además. Tenés gente que va desde las 4 a las 8 de la mañana un domingo, o sea, y lo hacen y no faltan, y hay lista de espera con que la gente, ¿no? Esa lo que pasa es que es una cosa de ida y vuelta, porque también me imagino que debe ser muy reconfortante para... Impresionante. Y me parecía que bueno, que era un lugar lindo, la gente me recibió divino, y bueno, la estamos ahí llevando en todo febrero, de 10 a 18 horas en la galería, la gente puede ir, ver... Y si le gusta algo, llevárselo, porque es para beneficio de la fundación, ¿no? Es interesante este proceso también que estás atravesando. Sos una persona que has ayudado a otros a sanar diferentes cosas que le han pasado en la vida, y en este caso vos encontraste como herramienta el arte, la expresión artística. Sí, yo creo que los traumas rompen el sentido. Y la gente, digamos, hay un antes y un después, es como dice Murakami cuando habla de la tormenta. Una vez que vos atravesás la tormenta no sos el mismo. Sí, y a mí me llevó a un lugar absolutamente desconocido, que era hacer estas cosas. Yo era espectador, era público, admiraba a los artistas, y me encontré haciendo cosas que creo que tiene algo que ver también con mi madre, que era artista plástica. Por lo menos ella pintaba y le gustaba mucho. Y bueno, seguramente esas fuerzas de otros lugares, la tragedia mía está emparentada a las muertes de mis padres en el mismo tiempo, también mis dos padres, seguramente todo eso confluyó para que yo me armara desde ese lugar. Un lugar desconocido, pero una forma de poder expresar el dolor a través de algo diferente a la palabra, a través de algo diferente a lo indecible. Está muy bien. ¿Dónde se puede ver esta exposición? Bueno, esta exposición se llama Generaciones. Se llama Generaciones porque tiene que ver con un hijo, un padre y un abuelo, porque el libro habla de eso, de 3 generaciones, y se puede ver de lunes a viernes, todo febrero, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, en Bartolomé Mitre, 1368, esquina Sarandí, ahí cuando empieza Sarandí, la Ciudad Vieja, ahí es una galería muy linda. Va a estar Héctor Pérez, que es el curador y es digamos, un poco el artífice de todo esto, que se le ocurrió la idea, y bueno, encantadísimo que la gente pueda ir, y si leyó el libro o si lee el libro va a tener la posibilidad de entender algo que bueno, parece que se entiende, pues son elefantes, colores y cosas, metales puestos, pero bueno, una vez que uno lee el libro
empieza a encontrar alguna cuestión nueva. No, pero está bueno además que si adquieren la obra, saben que es a beneficio de la Fundación Canguro, o sea, como que hay todo un círculo allí que es interesante destacar. Y capaz que esta faceta artística llegó para quedarse, eso nunca lo sabemos. Pensemos que sí. Capaz que sí. Que sí. Muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo. Fue un gusto recibirte acá en el Living.